Si lo tiene, digan fuerte amén. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y lo vamos a leer también el versículo 8. Dice la escritura: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Alguien dice amén? Oremos, hermano. Padre celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy habla a nuestras vidas, Señor. Que tu presencia, Señor, se empiece a mover, que tus ángeles cubran este lugar, pero tu Espíritu, Señor, empiece a tocarnos, a bautizarnos. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Envía esa promesa en esta mañana a este lugar y a cada persona que está hoy aquí, en el nombre poderoso y dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermano, dando la honra al Señor. Bueno, no todos alaban a Dios, pero it's okay. Podemos gritar todos: gloria a Dios. Bueno, ese gloria a Dios y ese aleluya ahorita lo vamos a necesitar un montón, ¿ok? Ahorita le voy a explicar por qué. Quiero decirle que nuestro Dios, hermano, es un Dios previsor. Es un Dios que todo lo tiene bajo control. Que Él, a pesar de que el mundo esté, hermano, como decimos vulgarmente, patas para arriba, el Señor sigue sentado en el trono y todo lo lleva, hermano, al dedillo, todo lo lleva al pie de la letra, así como Él lo planeó hace siglos y siglos y milenios atrás. Todo sigue su curso a la perfección. Y dentro de esa perfección, hermano, dentro de ese plan, estábamos usted y yo. Eso significa que el hecho de que hoy estamos aquí no es una cuestión de la casualidad. Estás tú aquí por un plan glorioso y perfecto de un Dios infinito, de un Dios ilimitado, de un Dios todopoderoso. Y estás aquí porque a Dios le ha placido escogerte para ser un hijo suyo. La palabra de Dios nos dice que a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú eres hijo de Dios cuando le recibes y cuando el nombre de Jesucristo es invocado sobre tu vida. Está uno consciente de eso, está uno alerta de eso y sabe uno que Dios es lo más importante, la prioridad de nuestras vidas. Pero días atrás mencionábamos de que Dios, ya que te ha escogido, dice el apóstol Pablo que te ha denominado un soldado de su ejército, te ha denominado un siervo de Dios, una sierva de Dios. Pero Dios no te deja a la deriva, no te deja a la aventura a ver qué pasa. No, Dios no es así. Dios no es como aquel padre pues solamente biológico, no de crianza. Porque padre biológico puede haber muchos y es re fácil. Pero un padre de crianza es alguien responsable que va a estar ahí todo el tiempo, haciéndose presente, haciéndose responsable y haciendo todo lo necesario para que el hijo salga adelante. Y así es nuestro Dios. Él no nos deja solos. Dice el Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero antes de que venga por ustedes, les enviaré la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él les enseñará, dice Jesús, todas las cosas. Entonces hacemos un análisis pues de dónde viene todo esto, por qué Dios le plació acomodar todo esto así. Y alguien dice: pastor, ¿por qué la Biblia tiene tantos libros? ¿Por qué hay tanta historia en la Biblia? ¿Por qué hay tantos y es tan sencillo? Número uno, que el Señor Jesucristo nos ama, que murió en la cruz del Calvario para perdonarnos de todos nuestros pecados y darnos al camino o el boleto abierto para entrar al cielo. Es bien fácil. Él muere en la cruz, es sepultado, resucita al tercer día de entre los muertos y nos dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el Señor: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado.
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue lo que hablamos la semana pasada, ¿se recuerda? Hasta lo último, dice el Señor ahora en Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Por qué hay tantos libros? ¿Por qué hay tanta historia dentro de la Biblia? Bueno, yo encuentro, y hacía yo un pensamiento desde semanas atrás: Señor, ¿por qué quisiste hacer un pacto con el pueblo de Israel y ahora estás haciendo un pacto ahora con la iglesia? ¿Por qué? Bueno, el Señor desde el inicio quería una gente, una familia, un linaje diferente al resto de la humanidad. Escogió el pueblo de Israel, pero tristemente el pueblo de Israel no correspondió al llamado de Dios, a la exigencia de Dios, pero sobre todo a lo que el Señor quería hacer con ellos. Y entonces el Señor, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, los saca, hermano, de una manera poderosísima, los libera de una manera tremenda, les manda plagas a los egipcios. Le hace matar, la última de las plagas, hace matar a todos los primogénitos, o sea, los que habían nacido primero en cada familia. En este caso también el faraón, su hijo, se le muere también en ese proceso. Salen de Egipto y el Señor le dice a Moisés, que era el caudillo, que era el líder, y le dice: quiero que celebren la Pascua. Quiero que antes de que totalmente salgan, ustedes sacrifiquen un cordero, y la sangre del cordero ustedes la utilicen para marcar los dinteles de la casa, los marcos de la puerta donde ustedes están habitando. Y donde esté marcada la sangre del cordero, el espíritu de muerte pasará de largo y no los va a atacar a ninguno de los primogénitos. Pero donde la marca de la sangre no esté, entonces sabrá el espíritu de muerte que ahí tiene que ir a atacar y matar al primogénito. Y para bendición de los israelitas, la sangre del cordero que habían ellos inmolado esa noche, celebrando la primer Pascua, les permitió vivir. Pero todos los primogénitos de los egipcios murieron esa noche. El faraón, ya harto, les dice: váyanse pero rápido, aléjense ya. En México decimos: lárguense pero rapidito. Váyanse de aquí porque ya son demasiadas plagas y ya no puedo soportar que mi hijo primogénito haya muerto. Váyanse. Y terminan yéndose de Egipto. Pero les dice el Señor: salgan de la tierra de Egipto, pero a donde yo los voy a llevar, los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Los voy a bendecir. Esa tierra que parece que no produce, yo la voy a hacer producir para ustedes. Tendrán todo lo que necesitan y los pueblos los van a envidiar. Ustedes serán cabeza y no cola. Ustedes serán personas que van a dar, que van a prestar y no van a pedir prestado, porque los voy a bendecir. Y entonces, hermano, el pueblo de Israel sale de Egipto impresionados por la mano poderosa de Dios. Y se dice, hermano, que aproximadamente alrededor de unos 40 días viven el proceso de llegar por ahí al Sinaí. Y entonces ellos empiezan, hermano, a ver que Moisés sube al monte. Y allá estando en el monte, entonces él recibe una teofanía, recibe una presencia de Dios magnífica, que le dice a Moisés: Moisés, esto es lo que mi pueblo ahora significa. Esto es lo que ahora mi pueblo es. Esto es lo que por ahora mi pueblo vivirá. Estos son los estatutos, los mandamientos que yo les entrego hoy. Y entonces, mientras Moisés está allá en el monte recibiendo la ley del Señor, lo que conocemos como los 10 mandamientos, acá en la tierra, acá abajo, en el valle, pues estaba toda la gente igual que nosotros. Yo digo que los israelitas eran mitad mexicanos y mitad ahí, como que había una abuelita guatemalteca y una abuelita hondureña. Porque eran igual que nosotros. Estaban desesperados.
¿Por qué no baja Moisés, nuestro líder, nuestro caudillo? No le hemos visto por cerca ya de una semana, no sabemos de él. Y aquí nos dejó, ¿qué vamos a hacer? Y ven a su hermano Aarón, que era el siguiente ahí en el mando, y le dicen a Aarón, oye, pues necesitas sacarnos de aquí, ¿o qué vamos a hacer? Y Aarón, todo turbado, les dice, bueno, pues ¿qué quieren que haga? No, pues sácanos a ver a dónde, o haznos unos dioses que vayan frente de nosotros. Y Aarón, mire, todo desesperado, como buen líder presionado mexicano, le dice, pues echen todo el oro que traen y aquí les formamos ahorita su Dios. Así como los líderes políticos de hoy en día. Oiga, ¿y cuándo nos va a hacer un puente? Les voy a hacer el puente. Y alguien grita, pero no hay río, les hago el río también. Y así está Aarón. Todo presionado. Hermano, cuando estás presionado no sabes lo que estás haciendo. Aarón se siente presionado y está, y Moisés, ¿dónde está mi hermano? ¿Por qué no ha bajado? Pues echen el oro. Y mire, así rapidito levantan una fundición de oro y hacen un toro de bronce. Un oro tremendo ahí, y empiezan todos a hacer fiesta y a hacer un despapalle, decimos en mi tierra, a hacer un desastre de fiesta. Una verdadera pachanga. Le dice el Señor a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Yo sé que te encanta estar en mi presencia, pero necesitas bajarte ya, porque tu pueblo se está volviendo loco. Ve y baja y para el desastre que traen. Moisés entonces baja, y en cuanto ve el desastre, dice que quiebra las tablas de roca que el Señor había hecho, las quiebra, y entonces va y les destruye el toro ese. Destruye completamente el toro, perdón, y entonces lo agarra, lo funde hasta que quedó hecho polvito. Dice que entonces Moisés agarró el oro hecho polvito, lo echó en el agua y se lo dio a tomar a todo el pueblo. Y le dice el Señor, voy a enviar un juicio contra todos los que se levantaron en contra del Dios Todopoderoso y que empezaron a hacer todo este desastre. Ese día, hermanos, murieron 3,000 hombres por levantarse en rebeldía, porque no estuvieron sensibles al proceso y al tiempo de Dios. Mientras Moisés estaba allá en el monte recibiendo la ley, había estruendos, había ruido, había manifestación gloriosa de Dios. Acá el pueblo, sin la presencia de Dios, se estaba perdiendo. ¿Qué nos dice entonces eso a nosotros? Hermano, que para que el pueblo no se pierda, necesitamos la presencia de Dios. Dije, para que el pueblo no se pierda, necesitamos la presencia de Dios. Y entonces estoy yo viendo esta historia porque estamos tratando de comparar así rápidamente lo que significa el Pentecostés y lo que significa para el pueblo de Israel en el tiempo antiguo la fiesta de Pentecostés, la conocida fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Es una de las tres grandes fiestas, de peregrinos que Dios le dijo al pueblo judío que celebraran, Deuteronomio 16:16. Y ocurre, hermano, la fiesta del Shavuot o del Pentecostés 50 días después de la fiesta de Pascua. Esta fiesta está descrita en Levítico 23:15 al 22. Fue principalmente, hermano, un festival agrícola y celebró el final de la cosecha de la cebada y el comienzo de la cosecha del trigo. Ponga atención a esto. Sin embargo, muy temprano, hermano, en la historia judía también adquirió una importancia muy mayor. Los rabinos determinaron que en el momento de la fiesta de Shavuot coincidía con el gran evento en la historia judía de Dios que dio la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Los israelitas dejaron Egipto el 15º día del primer mes, que es conocido como el mes de Nisán, y la mañana después del sacrificio del Cordero de Pascua. Llegaron al pie del monte Sinaí el primer día del tercer mes, lo que dice Éxodo 19:1.
que habría aproximadamente 40 días después de que salieron de Egipto. Moisés luego sube al monte Sinaí y ahí se quedó varios días. Luego trajo de vuelta esas dos tablas que ya mencionamos, y está la línea de tiempo total muy estrechamente aproximada a los 50 días después de la Pascua, en los que se suponía que se celebraría la fiesta de Shavuot. Dado que la Pascua, hermano, era una fiesta relacionada con el Éxodo, al igual que el Sukkot en el otoño, que es la fiesta de los tabernáculos, los sabios coincidieron en que Shavuot o Pentecostés también debía estar relacionado con el Éxodo y se debía celebrar la ocasión en la que Dios se reveló a su pueblo e hizo un pacto con ellos, dándoles sus instrucciones escritas sobre cómo vivir. Cómo vivir, conocido como la Torá. Son los primeros 5 libros de la Biblia o del Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermano, es esto tan importante para los cristianos hoy en día? Pregúntele a su vecino, ¿por qué es esto importante? Pregúntele y luego usted contéstele. Porque sí. ¿Por qué es tan importante, hermano? Porque el gran evento descrito en Hechos capítulo 2 en el Nuevo Testamento, nos dice Hechos capítulo 2 que el Espíritu Santo apareció y descansaba como lenguas de fuego sobre los creyentes que estaban ahí reunidos. Y esto ocurrió el día de Pentecostés o en la fiesta del Shavuot. El mismo día en que los judíos celebraban la entrega de Dios de su Torá en tablillas de piedra, vino el Espíritu Santo y ahora el Señor escribe la Torá en los corazones de la gente. Esto confirmó, hermano, la promesa de Dios en Jeremías 31 al 34. Fue la promesa del Padre de que Jesús había hablado a sus discípulos en Hechos 1:4, como leíamos hace un momento. Y cuando vemos estos dos eventos fundamentales, vemos mucha similitud y vemos que son, hermano, totalmente iguales. Y al analizar esto, hermano, para mí, a lo menos, mi fe en el Señor y en lo que Él está haciendo está cada vez creciendo. ¿Por qué? Porque las fiestas judías celebradas 1200 años antes se vienen a cumplir en el nuevo pacto el día de Pentecostés en la iglesia primitiva, 50 días después de que Jesús había sido crucificado. ¿Qué hizo entonces esto? Mire, cuando empezamos a comparar ambos eventos, vemos que ambos eventos se celebraron en un lugar alto, en el monte Sinaí y en Sión, que es Jerusalén, en el aposento alto. Ambos eventos le sucedieron a un pueblo recién redimido. El Éxodo, hermano, marcó el nacimiento de la nación de Israel, mientras que los acontecimientos de Pentecostés que se registran en Hechos capítulo 2 marcaron el nacimiento de la iglesia. Está la iglesia del Señor Jesucristo esta mañana. Alguien diga amén. Ambos eventos, hermano, involucraron que el pueblo de Dios recibiera un regalo. El pueblo de Israel, la Torá. La iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo. En ambos casos, hermano, el regalo fue dado por Dios, estableciéndose en una montaña con el fuego de su Espíritu. Y ambos eventos tuvieron lugar en la misma época, en el mismo mes y en el mismo día. Obviamente 1200 años separados. Los israelitas dejaron Egipto en la Pascua y 40 días después llegaron al Sinaí. Entonces dice la escritura que Moisés subió a una montaña para ver a Dios. 10 días después Moisés cayó con la Torá y los israelitas rompieron el pacto y 3000 personas murieron como resultado, que ya mencionamos. Jesús, hermano, murió en la Pascua y 40 días después
subió a una montaña para subir al cielo. 10 días después de que Jesús se fuera al cielo, el Espíritu Santo descendió, y consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, 3,000 personas no murieron, 3,000 personas se salvaron, gloria a Dios. Porque la naturaleza de Dios, la naturaleza del Espíritu Santo es darle vida al que está muerto, es levantar al que está caído, es sanar al que está enfermo, es darle vida al que se siente desválido. 50 días después de sacrificar el cordero de la Pascua, los israelitas recibieron un pacto de Dios. 50 días después de que sacrificaran a Jesús, nuestro cordero pascual, los creyentes recibieron un nuevo pacto de parte de Dios. Y en ambos eventos, hermano, tuvieron sonidos y símbolos muy similares. En el monte Sinaí cayó un fuerte viento, un fuego, humo, voces. La palabra hebrea traducida trueno en Éxodo es kolot, que significa voces o idiomas. Y pensando esto, hermano, a la luz de los acontecimientos de Hechos capítulo 2, dice la escritura que de repente, estoy leyendo Hechos capítulo 2 verso 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los mismos eventos y símbolos y sonidos se presentaron el día de Pentecostés. El fuego, hermano, en el Sinaí era un fuego visible para todos. El fuego en Pentecostés eran fuegos individuales en cada persona. En el evento del Sinaí la gente se mantuvo alejada del fuego, pero en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, el fuego llegó y llenó a la gente que estaba en el aposento alto. Y ambos eventos tuvieron teofanía. ¿Qué es teofanía? Una manifestación de Dios. Dios se apareció en el Sinaí. Dios se apareció el día de Pentecostés. ¿Cómo, pastor? Sí, porque Dios es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y en ambos casos, hermano, Dios dio la Torá. En los dos casos. En la primera le entrega el Señor la Torá al pueblo, y en ambos casos selló el pacto que había hecho con ellos. En el Sinaí le dio la ley escrita con su dedo en tablas de piedra, y en Pentecostés el Señor le dio la ley escrita a cada creyente en las tablas de sus corazones, gloria a Dios. Y en ambos eventos se presentó una multitud mixta de personas. Dice eso Éxodo 12:38, y la comparación en Hechos 2:5 al 13. La Torá, hermano, intentó cambiar a la gente desde el exterior. La palabra Torá significa enseñanza. Es lo que significa la palabra Torá, enseñanza. Pero Juan 14:26 nos dice que el Espíritu Santo sería nuestro maestro, que Él nos enseñaría todas las cosas. Por eso, hermano, el Espíritu Santo lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos, la palabra escrita nunca se va a encarnar en nosotros. Véalo usted, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. ¿Dejas tú de llenarte del Espíritu Santo? Porque ahorita hay muchos movimientos y hay muchas iglesias y congregaciones que dicen que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario, que no es un requisito para la salvación. Pero déjeme decirle que si el Espíritu Santo no somos bautizados en Él, muy difícilmente vamos a poder vivir la palabra. ¿Alguien dice amén? No la vamos a hacer, hermano. ¿Por qué? Porque cuando llegue el Espíritu Santo, la ley del Señor se hace visible ahora en nuestras vidas y en nuestros corazones. De otra manera, no lo vamos a lograr.
Entonces se necesita la llenura del Espíritu Santo. Cuando Nicodemo se acerca con el Señor y le pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: tienes que nacer de agua y del Espíritu. Entonces, si nos bautizamos en agua, invocando el nombre de Jesucristo, no es en el Padre, no es en el Hijo, no es en el Espíritu Santo, no, esos no son nombres, son manifestaciones de Dios. El bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque ese sí es nombre. Al nombre de Jesucristo se sujetan los demonios. Al nombre de Jesucristo se sujeta toda potestad. Al nombre de Jesucristo huye el enemigo. Aleluya. ¿Y usted cree que el nombre de Jesucristo no va a tener poder y autoridad para limpiar los pecados? Claro que sí. Por eso la iglesia apostólica bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y no a los niños, al adulto que está consciente, porque queremos cumplir el mandato del Señor, donde dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo pregunto: ¿el niño creyó? No, mire, aquí está un niño. Él lo que quiere es teta. ¿Qué pecado ha realizado la criatura? Ninguno. Dicen por ahí: no pidió nacer, pero nació. ¿Qué va a saber él ahorita de creer? Para creer se necesita escuchar la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios la escuchamos, algo distinto cambia en nuestro interior. Entonces tú empiezas a creer: oye, Dios de verdad me ama. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El niño no está creyendo. El niño nada más escucha: no, no, no. Junior, ya te dije, Junior, es todo lo que escucha. Y él quiere teta, cámbiale el pañal, es todo. El adulto, la persona que está ya en sus 5 sentidos, que es capaz de decidir, es el que debe creer entonces y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Por ello, hermano, el Señor viene y nos da una promesa: tienes que nacer de agua, pero tienes que nacer también del Espíritu. Y para ello necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Varios no dijeron amén, pero hoy más le vale que diga amén. ¿Por qué? Porque le voy a decir lo siguiente. Mire, si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, vamos a vivir un cristianismo superficial. Superficial. Vas a asistir a la iglesia, vas a ir a la célula, pero vas a seguir siendo lo mismo que eras cuando no conocías a Cristo. Vas a seguir mintiendo igual. A la sorda te vas a echar tus traguitos. Sí, porque el cristiano fiel y verdadero, hermano, yo ya lo entendí, no se esconde para tomarse ahí sus alipuses. No, porque el Espíritu Santo le trabaja en su corazón y en su mente y le convence que eso no está bien. No está bien. Entonces el mundo nos miente y nos dice: es que el alcoholismo es una enfermedad. Chihuahua, el alcoholismo es una enfermedad. Y hay cristianos que se la creen. Sí, hermano, sí, está enfermo. No, señor. No es cierto que es una enfermedad. Porque si es una enfermedad, ¿por qué hay anuncios vendiéndote cerveza? Y te lo muestran a la hora de los moquetes. Tecate. Dicen: es una enfermedad, pero te están dando el mugrero. Igual con el tabaco. No, es muy malo, pero te lo anuncian: Marlboro. Pero abajo: produce cáncer. Pero lo siguen anunciando. Entonces no me venga a decir que el alcoholismo es una enfermedad. No, el alcoholismo es pecado. Dice la Escritura que en toda la lista de los pecadores que van al lago de fuego van ahí incluidos los borrachos. Entonces, si ya sabemos, hermano, cómo somos, ¿para qué le rascamos? ¿Para qué le picamos? No, hermano, es que yo tomo socialmente. Un cristiano no toma ni socialmente. Ya lo entendimos, hermano. El único que convence de eso es el Espíritu Santo.
Mira, algunos se quedan así como, ¿cómo, hermano? Voy a tirar las coronitas. Tírelas, tire ese cochinero. Lavad, tírela. Lavad todo. Tire todo ese mugrero. Pues tengo mis botellitas ahí de unos vinos. Tire ese cochinero porque no es para usted. Porque de trago en trago usted se va a echar a perder. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hermano, no habrían sido poderosos, en este caso el pueblo judío, si habrían estado ahí para celebrar ese tiempo cuando Dios se apareció a Moisés en el fuego, en el viento, en el humo y en las voces. ¿No cree que hubiera cambiado el pueblo al ver y sentir la presencia de Dios? Yo creo que los israelitas hubieran sido diferentes. Moisés lo fue. Dice la palabra de Dios que Moisés era un hombre atrabancado, era un hombre nada paciente, por eso va y le quita la vida a un egipcio. Pero dice que cuando llegó la presencia de Dios a Moisés, él ya no fue el mismo. Dice que no ha habido hombre más lleno de mansedumbre como Moisés. Y aún así eso le costó la entrada a la tierra prometida, porque un ratito perdió el control. Y le dijo el Señor, háblale a la roca, y le pegó a la roca. Por desobediente y atrabancado. ¿Por qué? Estaba presionado por la gente. Y eso te va a llevar siempre al precipicio. Muchos de nosotros tomamos decisiones presionados por la gente. Dicen aquí los gringos, peer pressure. Presión del grupo. Tú no vas a tomar. ¿No? ¿Vos que eres vieja? Perdón. Y te empiezan a presionar diciéndote todo tipo de cosas. Bueno, pues eche una que no esté molestando. No eche nada. Yo soy diferente. Soy un hijo de Dios. Tengo el Espíritu Santo de Dios. No quiero tu mugrero. Aléjate. Pues los que no, me voy. Me voy, ¿cómo no? Y salgas. Mejores fiestas me ha corrido. Ya la gente nos conoce. Vamos a tener fiesta, vamos a tener boda, pero en cuanto ustedes se vayan, pues entonces ya va a empezar el baile. Pues hubieran dicho, vámonos. Y nos salimos. ¿Por qué? Porque la misma gente que todavía no conoce al Señor sabe que el cristiano no anda en los bailongos, hermano. Paz de Cristo. Mire, algunos los estoy viendo su carita así como. No es posible, hermano, vivir lleno del Espíritu Santo y hacer lo mismo que hacíamos antes. No, porque cuando llega el Espíritu Santo de Dios, entonces aparece una nueva manera de vivir. Ahora viene algo distinto, viene el fuego, el humo, se escuchan las voces de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. El lugar donde cae el Espíritu Santo empieza a temblar, empieza a llenar la casa, empieza a llenar nuestras vidas. Y hermano, nuestra vida cambia. Pero fíjese, quiero enfocarme tantito en esto. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? La gente fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derramado el día de Pentecostés, 50 días después de que Jesús había sido crucificado, es para nosotros el nuevo Sinaí. Es ahora la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Ahora es una nueva manera de vivir. Y entonces dice la Escritura que cuando cayó el fuego del Señor, cuando cayó el Espíritu Santo, dice que la gente estaba hablando en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces hay gente que dice, pastor, no debemos hablar en lenguas. Porque Pablo dice en 1 Corintios que si alguien va a hablar en lenguas necesita haber intérprete, si no, que se controle. Y también en Hechos capítulo 2, y sigue usted con la lectura, se la va a llevar usted de tarea, dice que entonces la gente estaba pensando que qué raro suceso estaba ahí sucediendo, porque muchos de los que estaban ahí, acuérdense que era la fiesta de Pentecostés y la gente llegaba de muchos lados del mundo a esa fiesta a Jerusalén.
Y entonces los escuchan hablar en sus propios idiomas. La Biblia aquí en capítulo 2 de Hechos registra lo menos 17 diferentes lugares, diferentes idiomas o lenguajes. Dice, les oímos hablar las maravillas de Dios. Pero luego dice la escritura que otros, dice, se burlaban. Capítulo 2 verso 13. Otros se burlaban diciendo, estos están llenos de vino nuevo, de mosto. Estos están borrachos. ¿Cómo actúan borracho, hermano? Mire, todos vivieran así como, no sé qué me habla, hermano. No, nunca en mi vida. Por favor. ¿Cómo actúa un borracho? El borracho hace cosas que estando consciente no las haría. Un borracho, dicen por ahí que nada más el borracho y los niños dicen la verdad. ¿Cómo actúa un borracho? Como que pierde de repente un poquito el piso. Se siente poquito mareado o muchito mareado. Y como que no tiene el control total de su cuerpo. Bueno, la gente los miraba así, como que perdían un poquito el control. Ser, hermano, el Espíritu Santo debe ser orden. Sí, pero la Escritura dice que todas las cosas se hagan decentemente y con orden. Pero la llenura del Espíritu Santo no es nomás una cosa, es una manifestación del Espíritu Santo. Y por eso Hechos capítulo 2 dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Por eso, hermano, entonces no debemos hablar en lenguas porque nada más fue para ese tiempo. No, hermano, la manifestación del Espíritu Santo de hablar en otras lenguas es para este día. Y la manifestación clara bíblica de que alguien está siendo lleno del Espíritu Santo, está siendo bautizado por el Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas. Entonces hoy en día hay una corriente que dice que usted ya no tiene que hablar en lenguas. Me disculpa bastante, pero la revelación de la palabra nos dice que sí. Usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo buscando hablar en otras lenguas. Pero si yo no las tengo, búsquelas. Pero ¿cómo le hago? Busque la presencia de Dios, humíllese bajo la poderosa mano de Dios, pida perdón por sus pecados y dígale al Señor: Señor, no me muevo de aquí hasta que me llenes con tu Espíritu Santo. No me voy a mover de aquí hasta que me llenes, Señor, con tu Espíritu Santo. No voy a hacer nada más que buscarte. ¿Por qué necesitamos hacerlo? Bueno, muy sencillo. Mire, la palabra del Señor Jesucristo es bien clara en esto. Dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué cree que está diciendo esto? Porque el Señor nos conoce. Mire, a la hora de los moquetes, a la hora de los problemas, todos vamos y corremos a todo menos a Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, en esta hora cobertura, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Señor, cubrimos en el nombre de Jesús la vida de nuestras familias, de mi esposa, de mis hijos. Señor, cúbrelo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús.
Cubre esta iglesia, Señor, en esta mañana. Cubre esta iglesia, los hermanos del segundo servicio. Señor, cúbrelos. Tu mano poderosa se extienda. Señor, tu Espíritu Santo toque nuestras vidas poderosamente. Señor, en esta hora yo te ruego, Señor Jesucristo, que tu presencia, Señor, tu unción, tu Espíritu, Señor, se manifieste poderosamente, Jesús. Te ruego en esta hora también, Padre Celestial, que bendiga, Señor, a todos los que están conociendo la palabra. Señor, permítenos ganar, Señor Jesús, a los que todavía no te conocen, que se entreguen a ti, Señor, enseñarlos, discipularlos, bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Danos un sitio, un lugar, Señor, una tierra, un edificio, Señor, donde la iglesia se establezca, Señor, y sigamos predicando a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Te damos a ti la honra y la gloria y te damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando tienes problemas, hermano, ¿a dónde huyes? ¿A dónde corres? La mayoría de las personas sabe a dónde huyen. A la bebida. Y usted lo puede ver, hermano, en las películas, en las series, en las novelas. Y todos, tengo problemas. Y ponen canciones deprimentes. Fíjese nomás. A ver qué dice el Julián. Pongan las del Chente. Y ahora las canciones ridículas y nacas, disculpen que lo diga, pero soy músico y eso es lo que es. De Peso Pluma, de Edwin Caes, o quién sé cómo se llama, de este y del otro, todos tomados y todos deprimidos. Y preguntas, ¿por qué estás tomando? ¿Por qué estás así? Quiero olvidar mis penas. El asunto es de que después de que pasa el proceso de estar alcoholizado, de estar así, regresan al día siguiente a la realidad y el problema sigue ahí. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo de Dios se llena, hermano, del Espíritu Santo, las cosas no pueden ser igual. Sí, está el problema, pero tú sabes que dentro de ti está un Dios que para Él ese problema no es absolutamente nada. Él lo arregla en un tris de dedos. Es nada más: Señor, yo creo que si tú dices la palabra, ese problema se va a resolver. Tienes que meter las manos, no tienes que ensuciarte, no tienes que afectarte. Llega el Señor y lo cambia todo. Pero ¿qué se necesita? La llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua y del Espíritu, necesitamos, hermano, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, voy a esto. Muchos dicen: no, no es necesario. No, sí es necesario. Sí es necesario. Como iglesia y como pastor, yo ¿cómo voy a saber que estás bautizado en el Espíritu Santo? No, pues es que yo me bauticé en el Espíritu y sentí la llenura del Espíritu Santo hace como unos 15 años. ¿Really? ¿Y hoy? No es necesario. Me disculpa bastante, pero no es cierto. La llenura del Espíritu Santo la necesitamos todos los días. Todos los días. Pero es que yo creo en el Señor. Qué bueno, los demonios también creen y tiemblan. Pero eso no los va a salvar. Lo que nos va a salvar es la naturaleza diferente que tenemos dentro. Y lo que tenemos diferente a los demás es el Espíritu Santo que está aquí y que está ahí, hermano. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos avivar el fuego del don del Espíritu Santo. Necesitamos avivarlo. ¿Por qué? Mire, muy sencillo. Venga, hermano Denis, ayúdeme. Tráigase la charola para acá. Póngala ahí en el piso. Ándele ahí, man.
¿Qué es lo que va a pasar? Mire, haga de cuenta que este es usted y que este soy yo. Sale usted el domingo de la iglesia, dice, voy a prender la tele, y la prende. Y dice usted, no pasa nada. El cabo son unos segunditos. Pero usted ya quedó así. Porque ¿qué vio en la tele? Pornografía, alcoholismo, mujeres desnudas, escenas de sexo. Y dice, no, hermano, no pasa nada. Al día siguiente se va al trabajo y usted sigue maldiciendo. Y dice, no, no pasa nada, al cabo, ayer el Señor me recibió y hoy me llené de su espíritu, no pasa nada. Ya vas así. Martes, lo mismo. Miércoles, no voy a ir a la célula. ¿Ok? Y usted y yo nos seguimos ensuciando, nos seguimos manchando y decimos y pensamos que todo está bien cuando no está bien. Porque cualquier cosita, hermano, el agua la ensucia. Y así estamos. Habemos algunos, hermano, que hoy estamos aquí. Y el agua está todavía, se ve media poquito transparente, cualquier cosita. Pero algunos ya no se ve la luz por medio del agua tan negra. Y por eso nos cuesta tanto alabar a Dios. ¿Se ha fijado? De cuando venimos bien pecadorzotes, bien manchadotes, hermano, no batallamos para alabar a Dios. Ya no decimos gloria a Dios igual. Ya no podemos mirar a los ojos a los hermanos y decirle, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, qué bendición verte. No, te escondes. En cuanto se acaba el culto, usted ya va en el 35. ¿Qué pasa con el hermano? Mira, esto es lo que pasa. ¿Qué necesitamos? Muy sencillo. Necesitamos, hermano, que el Espíritu Santo de Dios nos llene. Y cuando el Espíritu Santo de Dios te llena, te vuelve a limpiar y se cumple lo que dice el Salmo. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová estaré por largos días. Hermano, por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No, yo ando limpio. No, necesitamos el Espíritu Santo. Yo soy el primero que necesito la llenura del Espíritu Santo esta mañana. Yo necesito del Señor. Y si tu pastor necesita del Señor, tú también lo necesitas. Entonces, ¿qué necesitamos? Hermano, el Espíritu Santo de Dios nos va a limpiar, nos va a purificar, va a hacer el cambio en nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesitamos? Hermano, la llenura del Espíritu Santo, la necesitamos. Es lo único que verdaderamente nos va a limpiar. ¿Qué pasa cuando te llenas del Espíritu Santo? No vuelves a ser el mismo. No vuelves a ser el mismo. Recuerdo el día que yo fui lleno del Espíritu Santo. Acababa yo de bautizarme. Me bauticé un 21 de febrero de 1998. Fui yo bautizado, tenía apenas 14 años. Estaba consciente de lo que yo estaba haciendo. Y durante los siguientes 9, 10 meses, cada evento que teníamos de jóvenes, cada culto, nos decían, hey, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan algunos de mi época o de antes? Le decían los pastores y los hermanos, tiene que buscar llenarse del Espíritu Santo. Usted tiene que hablar en otras lenguas. Y muchos así estábamos preocupados. Hoy en día hay una línea, hermano, muy salida que dice, no, ya no se necesita. No, hermano, se necesita. Se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Se necesita la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo me acuerdo que cada evento estaba ahí el líder presbiterial
un varón bien altote, aquí estuvo una vez. Y cada rato me decía, tremendo bonito, ser lleno del Espíritu Santo. No creas que nada más es pura música, porque soy músico desde muy niño. Y yo llegaba y Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo. Y a los eventos, a las campañas nos decían, dígale al Señor, lléname, 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 lléname. Y no pasaba nada. Y me salía yo agüitado, triste, decepcionado y decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero me seguían diciendo, tú sigue buscando la llenura del Espíritu Santo. Hermano, no pasó un año para cuando el Espíritu Santo me llenó. Estábamos en la primera iglesia de El Paso, Texas, en un evento juvenil. En ese tiempo la iglesia de ahí del Paso, decía el pastor de ahí, hermano Carlitos Moreno, que era el pastor de esa iglesia. El templo era flaquito y largo y él le decía que era un choricillo el templo. Y en ese choricillo largo, chiquito, flaquito, cabían 4 sillas y 3 acá, si no me equivoco. Y ahí en ese pasillo, yendo hacia el altar, hincado, estaba la administración, estaban orando por el descenso del Espíritu Santo. Y ahí en el piso el Señor me empezó a llenar con su Espíritu Santo. Me acuerdo que yo empecé a sentir un calor desde la cabeza hasta los pies y de repente estaba yo glorificando al Señor, estaba yo hincado, empecé a sentir un calor tremendo, un calor maravilloso que yo nunca había experimentado. Y entonces, hermano, cuando empiezo a sentir eso, yo tuve como que miedo, como temor, pero entonces escuchaba a los hermanos decir, a los que estaban ministrando, hey, sigue glorificando al Señor, haz algo que nunca habías hecho. Entonces pude abrir mi boca y empecé a alabar a Dios en voz alta. Y cuando empecé a hablar, hermano, en voz alta, de repente mi lengua el Señor la tomó y empezó a hablar unas lenguas preciosas, unas lenguas maravillosas, y sentí el calor tremendo y no me pude quedar ahí en el piso, me tuve que parar y empecé a hablar en otras lenguas según el Espíritu nos daba que hablasen, y era algo glorioso. Todos los que estaban alrededor estaban impresionados. ¿Cómo el Abrancillo está siendo lleno del Espíritu Santo? Pues sí, fíjese, a los 15 años fui lleno del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo, hermano, es la que nos mantiene hasta el día de hoy. Tenemos que seguirnos llenando del Espíritu Santo, hermano. De lo contrario, hermano, nuestro cristianismo va a ser un cristianismo superficial. Vas a seguir siendo igual. Se necesita el Espíritu Santo. Te ensucias, pídele perdón a Dios y llénate del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si no hay llenura del Espíritu Santo, hermano, no se va a escribir totalmente la ley del Señor en nuestro corazón, porque es el sello del pacto de Dios en nuestras vidas. Por eso, mire, yo quiero decirle hoy en esta mañana a todos los que no han sido llenos del Espíritu Santo con la demostración de hablar en otras lenguas, hoy necesitas pedirle al Señor que te las dé. Pero alguien me dijo que no tengo que hablar. Ese que te dijo es un embustero y te mintió. Porque se necesita la llenura del Espíritu Santo. El bautismo por el Espíritu Santo es necesario. Lo necesitamos. ¿Alguien dice amén conmigo? Bueno, entonces fíjese lo que vamos a hacer. Póngase de pie, por favor. Quiero pedirle a los, primero que nada, a los que no han hablado nunca en su vida en lenguas, que nunca han sido bautizados con el Espíritu Santo, que vengan aquí al frente. Son los primeros que quiero invitarlos que pasen. Pásenle, por favor. ¿Cuántos alabamos a Dios?
Ahora, los que están allá en sus lugares, yo les pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que te selló el Señor o que sentiste la llenura del Espíritu Santo hablando en otras lenguas? Si me dicen, hombre, hermano, hace como unos 3 meses, hace 2 meses, hace 20 años. Hermano, necesitamos la llenura otra vez. ¿Por qué? Porque si no hay llenura del Espíritu Santo otra vez, es posible que volvamos a nuestros hábitos viejos. Vas a volver. ¿Por qué te lo digo? Yo sé lo que te digo. Vas a volver a esos hábitos viejos. Vas a empezar otra vez a regarla. Vas a empezar otra vez a cometer errores tremendos, errores garrafales. Y entonces vas a sentir, hermano, como que no es tan importante la llenura. Vas a empezar a escuchar tanta gente y tantas predicaciones que andan por ahí diciéndole a la gente que no es importante lo del Señor, lo del Espíritu. Y tú te lo vas a creer. Y van a decir, no, es que es un don del Espíritu.